suscríbete. Fue en 1993 cuando finalmente la WWE decidió entregar un premio al ganador del Royal Rumble, convirtiéndose el triunfador de esta colosal batalla real en el contendiente número 1 por el campeonato de la WWE en el principal evento de la empresa, WrestleMania. El primer luchador en aprovechar este trampolín al éxito fue Yokozuna, quien ganó la batalla real de aquel año y procedió a retar a Bret Hart por el campeonato en el evento estelar de WrestleMania 9. Uno de los peores WrestleManias de todos los tiempos cerró con una lucha de nivel medio, en la cual sorpresivamente fue el heel, Yokozuna, quien se llevó la victoria, conquistando el campeonato mundial. Este no sería el final de la noche, ya que Hulk Hogan sería retado por el nuevo campeón en ese mismo momento a una lucha titular, la cual ganaría el Hulkster, quedándose el reinado de Yoko para la posteridad como uno de los más cortos de todos los tiempos. Apenas es la segunda edición del Show de Shows en la cual el ganador del Royal Rumble conseguiría una oportunidad titular, y ya nos encontramos con la primera situación peculiar. Si no lo saben aún, el Royal Rumble de 1994 tuvo dos ganadores, con Lex Luger y Bret Hart saliendo del ring al mismo tiempo, consiguiendo ambos una lucha titular en WrestleMania 10. Sería por medio de un volado que se determinó que Lex Luger iba a retar primero al campeón Yokozuna, fallando en el intento por una descalificación, para que la noche cerrara con una revancha del año anterior, entre Yoko y el Hitman. Bret, quien también había abierto la noche con un clásico ante su hermano Owen, cerró el 10º Show de Shows con una victoria y una nueva conquista del campeonato mundial. Ya llegamos a los 6,000 suscriptores, pero eso todavía no es suficiente. El tren de F24 no se va a detener aquí. Así que si eres parte del 95% de las personas que están viendo este video y no están suscritas al canal, suscríbete y forma parte de esta maravillosa comunidad. El Royal Rumble del 95 parecía que tenía un premio mucho más grande que una lucha titular, por la manera en la que la WWE promocionó el hecho de que el ganador del combate sería acompañado por Pamela Anderson al ring en WrestleMania. Debido a la alta dependencia de celebridades para esta edición específica del Show de Shows, Anderson terminaría siendo parte importante de la lucha por el campeonato, ya que se rehusó a acompañar al ganador del Rumble, Shawn Michaels, y prefirió salir al cuadrilátero con su rival, Diesel. Shawn se convertiría en el primer ganador del Rumble, si no cuentas a Lex Luger, en no poder ganar el campeonato en su oportunidad, perdiendo ante Big Daddy Cool, quien se mantuvo como campeón. Un año después, una nueva oportunidad aparecería en el camino de Shawn Michaels, quien ganó su segundo Rumble consecutivo, retando en esta ocasión a Bret Hart a una lucha Iron Man de 60 minutos. El sueño de la infancia del chico rompecorazones se haría realidad, cuando Michaels venció a Hart en muerte súbita, una caída a cero, teniendo una lucha muy polarizante al día de hoy, ya que muchos la consideran uno de los mejores combates de la historia, y otros la tienen como una de las luchas más sobrevaloradas de todos los tiempos. Sobrevalorada o no, sigue siendo un momento icónico, y la primera celebración como campeón mundial de HBK llegó en el más grande escenario. El camino a WrestleMania 13 es el más caótico de todos en la historia de la empresa, y parte de este caos involucra al Royal Rumble. El ganador de la batalla real, Stone Cold, ganó la oportunidad titular en medio de una masiva controversia, ya que fue eliminado sin que los árbitros se dieran cuenta, volviendo al ring para eliminar a Bret Hart y ser declarado ganador. La victoria se nulificaría y se haría una revancha del Final Four en el siguiente In Your House, con la oportunidad titular en WrestleMania en juego, aunque la lucha terminaría siendo por el mismo campeonato de la WWE, tras que Shawn Michaels perdiera su sonrisa. Bret terminaría ganando el campeonato en aquel Final Four y lo perdería al día siguiente, por lo que el ganador del Royal Rumble no estuvo involucrado en la lucha titular del Show de Shows, en su lugar enfrentando Austin al Hitman en su legendario combate de rendición, mientras que el nuevo campeón, Psycho Sid, defendió el título ante The Undertaker. En contraste con el caos de un año antes, Mania 14 vio el planeado ascenso de una mega estrella llegar a su punto de ebullición, cuando el ganador del Royal Rumble de 1998
Stone Cold Steve Austin derrotó a Shawn Michaels para conquistar su primer campeonato de la WWE con ayuda de Mike Tyson. Austin consolidó un gran año, que inició con su face turn ante Bret Hart un año antes, siguió con la victoria en la Batalla Real y lo cerró con esta actuación en WrestleMania, en la que de manera oficial dio inicio la era de Austin. Esta también sería la última lucha de Shawn Michaels en 4 años, ya que por diversas lesiones se terminaría retirando temporalmente después de esta. Una vez más, tenemos que explicar el buqueo raro que tuvo la compañía en el camino a WrestleMania 15, que resultaría en el ganador del Royal Rumble, Vince McMahon, perdiendo su oportunidad titular. Gracias, Vince Russo. McMahon ganaría un Rumble que se enfocó por completo en la rivalidad entre el jefe de jefes y la serpiente de cascabel, eliminando McMahon a Austin para ganar el combate. Al día siguiente en Raw, el ganador del Rumble abandonaría su oportunidad titular, por lo que el comisionado Shawn Michaels se la entregó al segundo lugar de la Batalla Real, Stone Cold Steve Austin, quien aprovecharía la tecnicalidad para vencer a The Rock por el campeonato de la WWE en el evento central de WrestleMania. Sin Stone Cold Steve Austin en el panorama por una severa lesión, el Royal Rumble del 2000 tuvo un enorme favorito en The Rock, quien cumplió con todo pronóstico y se llevó la victoria. Esta tuvo mucha controversia debido a que sus dos pies tocaron el piso durante la eliminación final, por lo que defendería aquella oportunidad titular en el evento No Way Out ante aquel último eliminado, The Big Show, quien terminaría por ganar aquel combate. De todos modos, The Rock terminaría por ir a WrestleMania, y por primera vez, el ganador del Rumble no recibiría un combate 1 contra 1 por el título, ya que el evento estelar de aquel show fue una fatal de 4 esquinas en la cual Triple H defendió su campeonato ante The Rock, The Big Show y Mick Foley. Hunter se convertiría en el primer heel en la historia en cerrar WrestleMania como campeón, por lo que Rocky tendría que esperar un mes más para tener su momento triunfal. Uno de los mejores Royal Rumbles de la historia llevaría directamente a uno de los mejores eventos estelares en el mejor WrestleMania de la historia, cuando los dos íconos más grandes de la Attitude Era se vieron las caras en el escenario más grande posible. Stone Cold tenía tanta hambre de convertirse en el campeón de la WWE que terminaría vendiéndole el alma al diablo, aliándose con Mr. McMahon, haciendo un heel turn para convertirse en el máximo exponente de la compañía una vez más. Esta lucha entre Austin y The Rock, así como su momento final, representaría el cierre definitivo de la era más importante en la historia de la compañía. Triple H sufrió una grave lesión en el mes de mayo de 2001, manteniéndose alejado de los cuadriláteros por lo que restó de aquel calendario. Su regreso lo realizó con una cosa en mente: ganar el Royal Rumble y ganar el campeonato indiscutible en WrestleMania 18. Hunter cumplió la primera parte de su plan, pero se encontró con una variedad de obstáculos para la segunda. Kurt Angle, su esposa Stephanie, con quien comenzaron los problemas al poco tiempo de su regreso, y el campeón indiscutible Chris Jericho, quien se alió con la princesa del $1 billón con la meta en común de derrocar al Rey de Reyes. El regreso estelar culminaría en Toronto, con Triple H derrotando a Jericho para convertirse en el campeón, aunque lamentablemente la lucha que cerró aquel evento fue totalmente opacada por la épica confrontación entre Hulk Hogan y The Rock. A lo largo del 2002 y a principios del 2003, Brock Lesnar tuvo uno de los años de novato más impresionantes en la historia de la WWE. King of the Ring, el campeonato indiscutible y el Royal Rumble. No hubo logro que The Next Big Thing no consiguiera en su primer año con la empresa. La culminación de aquel año debut llegó en el evento estelar de WrestleMania 19, evento en el cual Lesnar se enfrentó a Kurt Angle por el campeonato de la WWE. Angle llegó lesionado, pero su rudeza lo hicieron terminar la lucha, perdiendo ante un Brock Lesnar, quien también terminaría lesionado la lucha tras un fallido Shooting Star Press que pudo haber terminado en catástrofe. Más allá del recordado botch, Lesnar y Angle nos regalaron un evento estelar infravalorado en el historial de WrestleMania. Chris Benoit hizo historia al ganar el Royal Rumble desde la primera posición, siendo la segunda superestrella en completar este logro.
pero el camino a WrestleMania le tenía guardadas más sorpresas al Wolverine. Benoit se convertiría en el primer luchador en cambiar de marca tras ganar el Rumble, prefiriendo retar al campeón mundial pesado de Raw que al campeón de la WWE de SmackDown. Triple H y Shawn Michaels serían los rivales de Benoit en una histórica triple amenaza que cerraría la 20ª edición del Show de Shows. Benoit se llevaría el triunfo, cerrando la noche con un emotivo momento en el que el recientemente coronado canadiense y el campeón de la WWE Eddie Guerrero celebraron sus triunfos en la noche más importante de sus carreras. La Ruthless Aggression Era estaba en su máxima potencia y la nueva generación de superestrellas comenzaba su ascenso a través de la cartelera hacia la escena estelar. El 2005 vio como Batista conquistó Monday Night Raw, traicionando a Evolution y viéndose las caras con Triple H en WrestleMania 21 por el campeonato mundial pesado. El animal, quien había tenido un ascenso gradual a lo largo de los últimos meses del 2004 y los primeros del 2005, había tomado el lugar que se suponía sería para Randy Orton, pero el hecho de que el plan original no lo involucraba no significaba mucho, ya que Batista se convirtió en el campeón mundial por primera vez en Hollywood, iniciando los éxitos que eventualmente lo llevarían al estrellato en ese mismo lugar. Rey Mysterio decidió dedicarle su participación en el Royal Rumble del 2006 a Eddie Guerrero, quien había fallecido unos meses antes del evento, aguantando desde la segunda posición del combate para ganarse su lugar en el Show de Shows y una oportunidad titular. Esta oportunidad la terminaría por perder en No Way Out ante Randy Orton, aunque debido a la polémica de ese combate, el gerente general de SmackDown, Teddy Long, convertiría la lucha por el campeonato mundial en WrestleMania 22 en una triple amenaza entre Mysterio, Orton y el campeón Kurt Angle. La lucha no fue muy larga, durando menos de 10 minutos, pero dio un emotivo momento, con el de raíces mexicanas triunfando y convirtiéndose en el campeón máximo por primera vez en su carrera. No todos los días, el Royal Rumble era ganado por la leyenda más respetada en la historia de la industria. En el 2007, The Undertaker se llevó su primer triunfo en la batalla real, tras entrar como número 30 y deshacerse de luchadores como The Great Khali y Shawn Michaels. Taker decidiría retar al campeón mundial pesado, Batista, por encima del campeón de la WWE John Cena y al de la ECW, Bobby Lashley, por lo que el primer enfrentamiento entre el enterrador y el animal sería una de las luchas principales de WrestleMania 23. Batista y Taker no tendrían la posición estelar que tal vez hubieran merecido, encontrándose su lucha en la media cartelera, pero en el Show de Shows, con un campeonato mundial y la racha en juego, ambos respondieron, con el hombre muerto llevándose la victoria y su primer reinado como campeón mundial desde el 2002. John Cena haría un sorpresivo regreso como la entrada número 30 del Royal Rumble del 2008, ganando el combate y la oportunidad titular para WrestleMania 24, aunque Cena decidiría cambiar un poquito las reglas, usando su oportunidad un mes antes del Show de Shows en No Way Out. John Cena retó a Randy Orton por el campeonato de la WWE en la antesala del Show de Shows, aunque la lucha terminaría en descalificación, por lo que el comandante de la Chain Gang sería agregado a la lucha entre Orton y su nuevo retador Triple H, celebrándose una triple amenaza en el Citrus Bowl de Orlando. Cena fracasaría en su intento por convertirse en campeón una vez más, ya que Orton retendría el campeonato, manteniéndose viva su era por un poco más de tiempo. Randy Orton, con un poquito de ayuda de The Legacy, se llevaría el Royal Rumble de 2009, teniendo un camino hacia WrestleMania 25 bastante ajetreado, en el cual tendría roces con toda la familia McMahon, pateando en el cráneo a Mr. McMahon, derrotando a Shane en No Way Out y aplicándole un DDT a Stephanie en frente de un esposado Triple H. Orton se hizo el enemigo público número 1, con uno de los eventos estelares mejor construidos de toda la historia. Lamentablemente, al combate le quedó un poquito corta la historia, con Orton y Hunter teniendo una lucha algo sosa y anticlimática, que terminaría con el juego manteniéndose en la cima como campeón de la WWE. El Royal Rumble del 2010 vería otro regreso sorpresa llevarse la noche, con Edge triunfando por encima de otras 29 superestrellas, que incluían a un inspirado Shawn Michaels,
para de esta manera ir por el campeonato mundial en Glendale, Arizona. Edge se encontró en el campeón mundial pesado y ex compañero de equipo un año antes, Chris Jericho, a un oponente perfecto para el show de shows, regalando a los dos canadienses una lucha de gran nivel. Sorpresivamente, el triunfo se fue para Y2J, por lo que la historia inspiradora de Edge, recuperándose de una grave lesión para triunfar en WrestleMania, no tendría la conclusión que uno hubiera esperado. Para el 2011, sería Edge el campeón mundial que esperaba rival para WrestleMania 27, siendo su oponente uno bastante sorprendente. Alberto Del Río había debutado con la empresa en el mes de septiembre del 2010, y tan solo 4 meses después ganó el Royal Rumble más grande hasta entonces, teniendo 40 participantes, llevándose así la oportunidad de pelear por el campeonato mundial en su primer WrestleMania. Edge y Del Río se verían las caras en el Georgia Dome, siendo esta la primera vez que el ganador del Royal Rumble tendría el honor de abrir la noche del show de shows, aunque Del Río al parecer aún no estaba listo para ser campeón, cayendo ante Edge en poco más de 11 minutos. Esta sería la última lucha de la superestrella categoría R en 9 años, ya que se terminaría retirando del ring unos días después. En el 2012 se puede encontrar a uno de los ganadores del Royal Rumble más controversiales de toda la historia, ya que Sheamus fue un ganador completamente inesperado. Todo el mundo confiaba en un triunfo de Chris Jericho para que este pudiera retar a CM Punk en WrestleMania 28 por el campeonato de la WWE. Y aunque esta lucha terminaría pasando de todas formas, no llegaríamos a esta gracias a la batalla real, la cual sería ganada, como mencioné antes, por el guerrero celta, quien terminaría retando al campeón mundial pesado Daniel Bryan, en otra lucha que abriría la cartelera de WrestleMania. Sheamus venció a Bryan en 18 segundos, convirtiéndose en el campeón de manera todavía más sorprendente que a cómo había ganado el Rumble, en una victoria que terminaría beneficiando a Sheamus tanto como al mismo Bryan a la larga. Aunque predecible y algo desilusionante, la victoria de John Cena en el Royal Rumble del 2013 llevó a una histórica revancha que quizás hubiera sido mejor recibida de no ser porque un año antes al primer choque entre John Cena y The Rock se le promocionó como una lucha que se vería una vez en la vida. Esta segunda confrontación pudo haberse visto beneficiada por un tercer involucrado, como CM Punk, pero finalmente se quedó como un combate 1 contra 1 que se vio bastante afectado por la promoción de un año antes y una lesión sufrida por Rocky durante esta. Finalmente, Cena recuperó su victoria de un año antes y se convirtió una vez más en el campeón de la WWE, en un momento que podría ser visto como un pase de antorcha. Llegamos al primero de 2 Royal Rumbles desastrosos gracias indirectamente a Daniel Bryan. En el 2014, fue Batista el luchador que se vio afectado por el mal timing que tuvo su victoria, que coincidió con el auge del movimiento del sí y una negligencia total a la reacción del público en lo que correspondía al buqueo del dragón americano. Finalmente, los planes tuvieron que cambiar, pasando Batista a ser heel y metiéndose Bryan al evento central de WrestleMania 30, en el cual terminaría siendo su momento, haciendo rendir al animal para quitarle el campeonato mundial a Randy Orton, en una triple amenaza con muchas similitudes a la vista 10 años antes en la misma plataforma. El segundo desastre del Royal Rumble vino con el triunfo de Roman Reigns en el 2015, quien así consiguió una oportunidad 1 contra 1 contra Brock Lesnar para WrestleMania 31. Una vez más, el apoyo unánime a Daniel Bryan le quitó brillo al camino a WrestleMania del perro mayor, quien llegó con mucho rechazo del público al show de shows. Reigns y Lesnar cerraron muchas bocas dando un gran combate para cerrar el magno evento en Santa Clara, aunque el señor dinero en el banco Seth Rollins tenía planes bastante interesantes para esta lucha, canjeando su oportunidad a mitad de combate y concretando el robo del siglo, al convertirse en campeón mundial en las narices de los dos competidores. El 2016 es otro de esos años en los que un Royal Rumble peculiar cambiaría un poquito las cosas en cuanto al formato del evento estelar de los WrestleManias anteriores. La ventaja para mí, mientras hago esta recopilación, es que a diferencia del 97 o del 99, lo único que cambiaría fue que el ganador del Royal Rumble llegó como campeón a WrestleMania 32, ya que la batalla real misma fue por el campeonato de la WWE. Triple H
ganó este combate, conquistando el último campeonato mundial de su carrera y defendiéndolo en el evento estelar de WrestleMania ante Roman Reigns, quien seguía siendo rechazado por el público de manera unánime. A diferencia del año anterior, la WWE no se arrepentiría del empuje a Reigns, dándole el triunfo en medio de bastantes abucheos, teniendo Reigns una poco aceptada noche triunfal en Dallas. La guerra interna de la familia Wyatt terminó por ser el factor principal del combate por el campeonato de la WWE en WrestleMania 33, que enfrentó al campeón Bray Wyatt y al ganador del Royal Rumble, Randy Orton. Una rivalidad en la que Orton destruyó a la facción del Devorador de Mundos desde adentro y en la que hasta el propio recinto de la familia se vio destrozado, vería su final en el Show de Shows, en una lucha que lamentablemente, por resultado y por algunos experimentos que se hicieron en esta, terminó por ser recibida de muy mala manera. La lucha peor calificada de las que veremos aquí. Orton y Wyatt no lograron superar algunas barreras creativas para dar un buen combate, al cual, como mencioné, el resultado tampoco ayudó, con Orton venciendo a Wyatt para finalizar, de manera rápida, el único reinado como campeón de la WWE del líder de la familia. La primera ganadora del Royal Rumble femenino se vería las caras ante Charlotte Flair en WrestleMania 34, en una lucha que se construiría alrededor de la racha invicta de la Emperatriz del Mañana, quien no había sido derrotada por rendición o por conteo de 3 desde su llegada a NXT. Ocupando la segunda posición en la cartelera, la japonesa finalmente sucumbió ante la reina, quien terminó con la racha para mantenerse en el pináculo de la división femenina de SmackDown, en una lucha bastante bien recibida que superó toda expectativa. Mientras tanto, Shinsuke Nakamura terminó decepcionando tras su victoria en la batalla real, ya que su combate de ensueño ante AJ Styles no logró cumplir con las expectativas del público y no superaron la vara que habían puesto ambos en la Tierra del Sol naciente. Nakamura y Styles tuvieron una buena lucha, aunque a lo largo del show la afectó un poco con el involucramiento del público siendo un poquito más bajo de lo normal, y la acción nunca llegó a segunda velocidad. Styles se llevó la victoria, manteniéndose como campeón de la WWE, aunque el artista daría un golpe bajo tras de esta que indicaría que el feudo estaba lejos de concluir. Si Brock Lesnar no va a hacer el evento estelar de WrestleMania, Brock Lesnar no va a esperar tras bastidores. Fueron las palabras de Paul Heyman, a resumidas cuentas, con las que abrió la cartelera de WrestleMania 35 en el 2019. En la primera lucha de aquel evento, el campeón universal Brock Lesnar defendería su título ante el ganador del Royal Rumble del 2019, Seth Rollins. La lucha fue rápida, pero intensa, trademark de la bestia durante aquella época, atacando a Rollins, la más grande debilidad de Lesnar, durante el combate, dándole un golpe bajo que lo dejaría vulnerable y le daría un sorpresivo triunfo al degollador de bestias. Rollins abrió un show lleno de momentos de felicidad, pero lo mejor de la noche llegaría unas cuantas horas después. La ganadora del Rumble femenil de aquel año fue la exageradamente popular Becky Lynch, quien en los últimos meses de 2018, tras un heel turn que en lugar de abucheos generó apoyo, se convirtió en la superestrella de cualquier género más popular de toda la empresa. La irlandesa retaría a las dos campeonas femeniles de la WWE, la de SmackDown, Charlotte Flair, y a la de Raw, Ronda Rousey, en una lucha en la que la ganadora se llevaría todo. El único gran negativo que tendría esta lucha es que se llevó a cabo durante la octava hora del evento, contando el kickoff, por lo que el público solo pensaba en salir del MetLife Stadium. Pero ignorando este misfortunio, la coronación de Becky Two Belts y el primer evento estelar femenil en la historia de WrestleMania se mantiene como un hecho icónico, de aquellos que se recuerdan por muchas generaciones. La pandemia tiró por la borda muchos planes para WrestleMania 36, aunque para buena fortuna de la WWE, las dos luchas de los ganadores de los Rumbles del 2020 fueron anunciadas antes de que el mundo cambiara para siempre aquel mes de marzo. La primera en salir al improvisado escenario del Performance Center sería Charlotte Flair, quien abriría la segunda noche del magno evento retando por el campeonato de NXT de Rhea Ripley. Flair es al día de hoy la única luchadora en no retar por un campeonato del roster principal tras ganar el Royal Rumble,
y junto con la australiana dieron una gran lucha que, aunque en el 2020 muchos creían que tuvo a la ganadora incorrecta, creo que hoy en día podemos estar un poquito más de acuerdo en que tal vez fue la decisión indicada. Flair se llevó la victoria, convirtiéndose en la campeona de la marca Black and Gold. Aquel fin de semana cerraría con el momento que el escocés Drew McIntyre llevaba esperando por años, luego de ser nombrado el elegido por el mismo Mr. McMahon en el 2009, ser despedido por la empresa en 2014 y regresar en 2017. McIntyre finalmente se encontraba en la cima de la industria, retando a Brock Lesnar por el campeonato de la WWE. La lucha fue el equivalente a ponerte finishers infinitos en el WWE 13, pero el momento en el que se da la tercera palmada y el psicópata escocés cumple con el destino que se le había dado 11 años antes, es uno que dio esperanza a un mundo lleno de incertidumbre. Drew cargaría con la empresa durante meses difíciles, y todo iniciaría en el Rumble y en su eventual triunfo en WrestleMania. Para el 2021, el público hizo su regreso con capacidad limitada, pero la extravaganza de WrestleMania se mantendría como un show de 2 días de este punto en adelante, por lo que los ganadores de cada Rumble tendrían que estelarizar una noche cada uno por única ocasión en la historia hasta el día de hoy. La encargada de cerrar el sábado de WrestleMania fue Bianca Belair, quien retó a Sasha Banks por el campeonato femenino de SmackDown en el primer combate individual femenil en estelarizar Mania. Belair terminaría por ganar la lucha, que incluyó un latigazo y bastantes momentos emotivos, siendo este el inicio del primer reinado de una de las caras de la división. Edge fue el encargado de cerrar la segunda noche de WrestleMania, retando por el campeonato universal de Roman Reigns en una lucha en la cual se terminaría colando también Daniel Bryan. La superestrella categoría R ganó la batalla real entrando primero, anunciando sus intenciones de desafiar al jefe tribal poco tiempo después, dándonos los involucrados una gran triple amenaza digna de cerrar WrestleMania. Finalmente, fue Reigns, quien con un poco de ayuda de Jey Uso apilaría a Bryan y a Edge para mantenerse como campeón universal, en un reinado que no sabíamos entonces, pero apenas estaba comenzando. Es bien sabido que el 2022 tiene un par de Rumbles decepcionantes que llevaron a un par de luchas decepcionantes en WrestleMania 38. Un par de luchas que incluso podrían ser consideradas la peor parte de su respectiva noche del magno evento. El sábado vio a Ronda Rousey retar a Charlotte Flair por el campeonato femenino de SmackDown, en un combate que absolutamente todos creían que se llevaría la ex campeona de la UFC. La sorpresa fue masiva cuando Flair, de una manera algo anticlimática, logró poner espaldas planas a la mujer más mala del planeta para retener su campeonato. La construcción fue pobre y el combate no entregó lo que se esperaba de este, algo que se haría peor sabiendo cómo terminaría esta segunda etapa de Rousey con la WWE. La segunda noche cerraría con Brock Lesnar, quien llegaba al show de shows como el ganador del Royal Rumble y como el campeón de la WWE, retando a Roman Reigns, quien llegaba como campeón universal por segundo año consecutivo. La lucha, catalogada como el combate más grande en la historia de WrestleMania, debido a que representaría la unificación de ambos campeonatos mundiales, no cumpliría con las expectativas, al igual que Rousey y Flair una noche antes. Reigns y Lesnar se quedaron lejos de lo hecho 7 años antes, finalmente siendo la cabeza de la mesa el que se llevaría la victoria, manteniendo su reinado como campeón universal y agregando ahora también el campeonato de la WWE. Una revancha con 3 años de anticipación. Rhea Ripley ganó el Royal Rumble femenino de 2023 y decidió retar a Charlotte Flair, su verdugo en el 2020, por el campeonato femenino de SmackDown para la primera noche de WrestleMania 39. La reina y Mami dieron uno de los mejores combates de mujeres en la historia del deporte, con la australiana recuperando la victoria de 3 años antes, venciendo a Flair para convertirse en campeona. El stock de Ripley llevaba mucho tiempo en ascenso, y tras su victoria en el Rumble entrando primera, junto con la calidad de la lucha y su victoria en el show de shows, nos quedó claro que Rhea era ya una realidad. Una frase que escuchamos mucho en el camino a WrestleMania 39
y que seguramente también escucharemos mucho en el camino a WrestleMania 40, es terminar la historia. Misión principal de Cody Rhodes, quien tras ganar el Royal Rumble de 2023 se vería las caras ante el hijo que su padre Dusty siempre había deseado, en Roman Reigns. El campeonato indiscutible universal estaría en juego, en una lucha que mantuvo en el filo de sus asientos a todos los que la vimos en vivo. Finalmente, Reigns necesitó un ataque de Solo Sikoa para poder retener su campeonato, derrotando a la pesadilla americana y arruinando su noche perfecta. De esta manera, el reinado de Reigns superaría los 1000 días y unos cuantos más.